Hola a todos, mi nombre es Fernando Gutiérrez Almeida y esta es una invitación a Filosofía sin fin o a un viaje infinito por la filosofía. En esta presentación, que voy a tratar de que no se me vaya de la media hora, voy a hablar de un caso histórico y lógico, anecdótico, filosófico, que tiene que ver con algo tan simple como el ombligo de Adán. Supuestamente, según la Biblia, el primer hombre existente en la historia humana, creado directamente por Dios a partir del polvo de la tierra, a partir de la tierra, en un acto, en un acto divino, mediante el soplo divino, digamos. El asunto es, hay una discusión que se dio en algún momento entre los teólogos, que es si Adán tenía o no tenía ombligo. Y bueno, y hay un momento interesante en la historia del arte en la cual este señor que está acá, que pueden ver, que es Miguel Ángel, tuvo que tomar la decisión de, digamos, representar a Adán, y es una de las representaciones más famosas del arte, en el que aparecen Adán y Dios representados, y que decidió, Miguel Ángel decidió que representar a Adán con ombligo. Y entonces, a pesar de que había una disputa sobre si Adán tenía o no ombligo, Miguel Ángel decidió representarlo con ombligo. Anteriormente a eso, digamos, los pintores, los artistas, habían intentado evitar, muchos de ellos, la polémica. Al representar a Adán, cada vez que representaban a Adán, hacían que de alguna manera se cubriera su ombligo con algún objeto, una rama, algo. No su ombligo, sino el lugar donde debería estar su ombligo. Y de esa manera no tener que tomar la decisión que tomó Miguel Ángel, de representarlo o no con ombligo, y la decisión de Miguel Ángel fue: lo represento con ombligo. Porque la decisión de Miguel Ángel seguramente viene por el lado estético. Representar a un ser humano con ombligo es representarlo de una manera más estética, quizás pensando en la perfección del cuerpo humano, si el cuerpo humano se puede considerar perfecto. Y si no tuviera ombligo, se vería quizás un poco feo, o algo así. No necesariamente, pero generaría cierto choque en la percepción de los, digamos, de las personas que vieran la obra. Y bueno, esta representación que está en la Capilla Sixtina y que es famosísima, donde aparece Dios, aquí está Dios, y aquí está Adán, lo, lo, lo representa a Adán, entonces, a ver si se ve ahí, con ombligo. Una representación del año, pongámosle la fecha, quizás no existe la fecha exacta, 1511. ¿No? 1511. Entonces, en 1511, esto, esto hace que los artistas posteriores, digamos, sintiéndose empoderados por Miguel Ángel, pudieran representar a Adán con ombligo sin problema. Pero la disputa tenía cierto sentido. Adán tenía o no tenía ombligo. Si no tenía ombligo, entonces no tenía, digamos, las características perfectas o plenas de un ser humano adulto. Pero por otro lado, no nació de madre. Entonces, ¿qué necesidad de que tuviera ombligo? Y después estaba la posibilidad de que Dios mismo lo creara con ombligo para no dejarlo incompleto, digamos. En el momento de crearlo, en el momento de soplar,
en el momento de trabajar con la tierra para formarlo, podría atribuirle, digamos, asignarle un ombligo. Pero uno podría pensar que si Dios hiciera eso, estaría haciendo una especie de truco estético, artístico, una especie de mentira divina. Y se supone que Dios, el Dios cristiano, no se ocupa de cuestiones estéticas ni de engañar al público con un falso ombligo. Así que el problema es, teológicamente podría ser grave, pero también es gracioso, ¿o no? Hay que ponerle un poco de sentido del humor al asunto. Sin embargo, el tema se volvió serio en algún momento, y un inglés, Sir Thomas Browne, en su obra Pseudodoxia epidémica en el año 1646, encara con seriedad el tema, quizás después de haber visto la obra de Miguel Ángel, y llega a la conclusión de que Adán no podría tener ombligo. Y dice, y por eso, aunque muchos han imaginado la figura de Adán con un ombligo, no debe concebirse así. Todo el ombligo y la parte conjuntiva que podemos suponer en Adán era su dependencia de su creador y la conexión que necesariamente debía tener con el cielo. Así que, digamos, estás sugiriendo Thomas Browne en la obra que el, en realidad el cordón umbilical de Adán era espiritual y por lo tanto su conexión con Dios y no con una madre. Bueno, entonces Brown decide que Adán no tenía ombligo. Aquí tenemos a Thomas Brown junto a Lady Brown. Pero un contemporáneo de él decide discutirle, Alexander Ross. No solo discutirle a él, se trataba de una especie de conservador religioso, extremadamente conservador, que no solo decide discutir lo que dice Thomas Brown sobre el no ombligo de Adán, sino que decide discutir también en su obra, eso no lo voy a comentar yo, con las ideas de Francis Bacon, el gran Francis Bacon, que trata de crear una nueva ciencia, una nueva forma de llegar al conocimiento, y básicamente, digamos, Francis Bacon fue uno de los propulsores de la ciencia moderna europea. También se dispone a discutir, digamos, con otros autores de la época, y básicamente, digamos, intentando volver atrás, volver a las lecturas de Aristóteles, volver a las lecturas de Galeno, tratar de refundar la medicina en los libros del pasado, discutir en base a citas en lugar de experimentos o datos empíricos. Es un hombre que quiere volver atrás. Y entonces, bueno, él decide que Adán sí tenía ombligo. El ombligo, que es el centro del cuerpo, no era inútil ni superfluo en Adán o Eva, porque eran ornamentos sin los cuales el vientre habría estado deformado. Acá acepta el argumento estético prácticamente como un argumento superior. Por eso Salomón, entre otros bellos ornamentos de la iglesia, incluye el ombligo como uno. Tu ombligo, dice, es como un cáliz redondo, y está citando el Cantar de los Cantares. Para él, citar el Cantar de los Cantares de la Biblia es una prueba de que Adán tenía ombligo. Y aquí tenemos el tipo de razonamiento que hacía un conservador religioso al tratar de sostener la idea de que Adán había sido creado con la perfección de tener un ombligo. Pero claro, habría que pensar si el Dios cristiano sería capaz de engañar al espectador de esa manera. Y aquí tenemos a Alexander Ross, muy bien representado en su conservadurismo. Aquí está la carátula de su Arcana Microcosmi,
en el que se puede ver que su discusión era con el Dr. Brown, con Lord Bacon, o sea, con Francis Bacon. Su discusión era con el Dr. Harvey, que fue el que descubrió la existencia del sistema circulatorio y que fue uno de los primeros grandes anatomistas europeos. Y bueno, creo que sus argumentos ya han perimido. Muchos años después, en 1764, en el siglo siguiente, prácticamente 100 años después, en la entrada de su diccionario filosófico dedicado a Adán, lo que dice Voltaire, el francés Voltaire, es: se ha discutido seriamente si Adán y Eva tenían ombligo, ya que no nacieron de madre. ¿Qué importancia? Es decir, criticando, por supuesto, no a la escolástica, no, esto lo voy a tachar acá, criticando la discusión teológica sobre si Adán y Eva tenían ombligo, es decir, no solo criticando, tratando de decir, bien, es así, la teología se ocupa de estas nimiedades y de estas inutilidades, en lugar de ocuparse de lo que importa desde el punto de vista del conocimiento. Y aquí tenemos al señor Voltaire sonriendo simpáticamente. Se trasluce, sí, se trasluce su ironía en esa mirada. Hacia el principio, 40 años después y al principio del siglo XIX, tenemos a François René de Chateaubriand, un gran escritor francés, un romántico, que propone algo que podría llevar a la conclusión de que Adán tenía ombligo. Porque lo que propone es lo siguiente: en su obra sobre el genio del cristianismo, dice: sin una vejez originaria no habría habido ni pompa ni majestad en la obra del Eterno, y lo que no puede ser, la naturaleza en su inocencia habría sido menos bella de lo que es hoy en su corrupción. Un primer día de la creación poblado de pichones, larvas, cachorros y semillas habría sido insípido e irrisorio. Acá está proponiendo algo de lo que es serio hablar, que es la idea de que Dios creó al universo, a la tierra, incluso a Adán, ya con cierta formación, ya con cierta historia, una historia de un pasado no existente, pero que sería historia, las huellas de un pasado no existente, pero las huellas de un pasado. Es decir, supongamos que tuviéramos la línea de tiempo, ¿no?, de hasta el presente, y en algún momento ocurriera la creación. Entonces, esto podría haber ocurrido hace 6.000 años, ¿verdad? Pero entonces, al crear el universo, la tierra y a Adán, Dios, ¿qué hace? Los crea como si hubieran tenido un pasado anterior. O sea, como si Adán hubiera tenido madre, por ejemplo, y por lo tanto puede crearlo con ombligo. Como si los árboles hubieran tenido crecimiento hasta el punto en el que fueron creados. Y en realidad eso lo mostrarían los anillos interiores de sus troncos, pero todo eso sería en realidad un pasado falso, un pasado inexistente. Es decir, Chateaubriand no está diciendo que Dios crearía el universo de hace 6.000 años como si tuviera un pasado de miles de millones, por ejemplo, pero podría ser miles de millones de años, ficticios. O sea, habría una ficción que se reflejaría en la manera en que Dios, un pasado ficticio, que se reflejaría en la manera en que Dios creó hace 6.000 años, más o menos, el mundo en el que vivimos, y que fue, dice Chateaubriand, decayendo y corrompiéndose a medida que pasaba el tiempo hasta el presente, su presente en el año 1802. Lo que Chateaubriand sostenía es que esto era más agradable, más romántico, más interesante
que crear un universo donde todo tuviera que formarse desde cero, incluyendo a Adán. Y entonces tendría que haber creado a Adán primero como, digamos, un cigoto, y luego dejar que ese cigoto se convirtiera en un feto, y luego que ese feto saliera de alguna especie de madre, pero entonces tendría que haber creado a la madre, y bueno, entonces Adán no sería el primer hombre, y etcétera, se complicaría la cosa. Sería mejor crearle un pasado ficticio y crearlo instantáneamente o casi instantáneamente con ombligo, como si hubiera tenido madre. Y sería más, como decían los autores anteriores, algunos de los autores anteriores, sería más bello quizás. Bueno, y ahí viene el gran personaje principal de toda esta historia, que es Philip Goss. Philip Goss escribió un libro que se llama Ónfalos, ombligo, en griego, en el año 1857, donde decía, entre otras cosas, el ombligo es una marca, un relicto que debe suponerse, que da testimonio de un pasado que no existió. Adán, aunque no nació de mujer, habría poseído un ombligo como parte necesaria de su forma humana perfecta. Y él entonces establece la idea del procronismo. ¿El procronismo qué sería? Sería la teoría de que existe un tiempo procrónico y un tiempo diacrónico. El tiempo procrónico sería el tiempo que realmente transcurrió desde la creación divina hasta el presente. Este sería el tiempo diacrónico. Y antes de eso habría un tiempo ficticio, falso, que sería el tiempo procrónico, que sería el tiempo asignable a la evolución inexistente, pero que debería haber sucedido de todas las seres y objetos creados por Dios en el momento de la creación. En este instante de la creación, Dios crea todo el universo, la tierra y Adán como si tuvieran un pasado, y ese pasado sería el tiempo procrónico, un tiempo ficticio, asignable a través de la observación empírica, a través de la investigación paleontológica, a través de, en fin, un tiempo falso. Es una teoría que teológicamente no funciona muy bien, porque estaría sugiriendo que Dios tiene que engañar, de alguna manera, falsificar, creando la ilusión de un tiempo que no existió. Y sí, eso haría que los científicos fueran los principales engañados, ¿no? Si los científicos no podrían notar que hay una creación divina en un instante dado, porque en cuanto van a los fósiles, en cuanto van a las capas geológicas, en cuanto van a los restos paleontológicos de todo tipo, arqueológicos de los antiguos seres humanos, lo que encuentran son rastros de algo que nunca existió, porque lo que encuentran es una creación divina que falsifica, que falsifica la realidad apelando a un tiempo procrónico. Y esto es lo que podríamos llamar la teoría del ombligo, la teoría del ónfalos, ¿no? La teoría del ónfalos de Philip Goss, ¿sí? El gran protagonista de este asunto. No hay que culparlo a Philip Goss por arriesgar una hipótesis tan extraña sobre Dios y sobre el tiempo, porque lo que él estaba tratando de conciliar estaba tratando de conciliar en su mente, en su cabeza, los dos grandes intereses de su vida. Uno, la religión cristiana, de la cual era un fanático, formaba parte de un grupo religioso muy, muy, muy fundamentalista, y que defendía a rajatabla la interpretación literal de la Biblia, de que el mundo fue creado hace 6.000 años y de que Adán fue creado de la manera en que la Biblia dice.
Pero al mismo tiempo este hombre era un gran, se podría decir que era un gran científico también. Y ahí uno puede observar cómo a veces las personas vivimos en contradicciones que no logramos resolver, o que si intentamos resolverlas terminamos desarrollando ideas extrañas o ideas difíciles de aceptar, como el procronismo que él propuso. Pero esa idea extraña tuvo su momento de resurrección, digamos, con Bertrand Russell, el gran filósofo Bertrand Russell. Bertrand Russell, en su obra El análisis de la mente de 1921, propone incluso algo más radical como hipótesis filosófica posible que lo que propuso Philip Goss. Dice, es la famosa hipótesis de el mundo creado el jueves o el universo de los 5 minutos. Y dice así: no hay imposibilidad lógica en la hipótesis de que el mundo surgió hace 5 minutos, exactamente como era entonces, con una población que recordaba un pasado completamente irreal, o sea, el pasado procrónico del que hablaba Filicós. No hay conexión lógicamente necesaria entre eventos en tiempos diferentes. Por lo tanto, nada que esté ocurriendo ahora o que ocurra en el futuro puede refutar la hipótesis de que el mundo comenzó hace 5 minutos. Y ahí llevo al extremo entonces la tesis de Goss, pero de una manera escéptica. Lo que trataba de mostrar Bertrand Russell es que se podía aceptar esa hipótesis de manera lógica. Pero, ¿hasta qué punto? O sea, la logicidad partiría del hecho de que hubiera una creación del mundo. Pero habría que discutir qué tan lógico es pensar el mero hecho de que se produzca una creación. Yo le discutiría a Bertrand Russell la idea misma de que puede haber un instante de creación. ¿Por qué digo esto? Porque si hubiera un instante de creación, entonces lo anterior sería la nada. Y a mí me parece que es muy difícil defender el uso de la idea de nada de manera científica o incluso filosófica. Porque la nada no es. Como sugería el viejo Parménides, la nada no es. Lo que no es, no es. Y el hecho de que se cree a partir de nada el universo, o Adán, o a lo que sea, es ilógico. Si se quiere sostener irracionalmente, o sea, fuera de la razón y fuera de la lógica, que de la nada surge el ser, o que lo existente parte de lo inexistente en absoluto, entonces se lo puede hacer perfectamente, pero no apelando, no diciendo que se está realizando una afirmación lógica. Porque la lógica nace, digamos, en la aceptación de evitar la contradicción. Si se pasa instantáneamente de la inexistencia a la existencia, de la inexistencia absoluta a la existencia absoluta, tenemos un problema. Y tenemos un problema lógico. Pero bueno, por supuesto que no acabo de cerrar la discusión, sino que la acabo de sugerir. Y sí, ahí tienen, el universo de 5 minutos es como un reflotamiento filosófico por parte de un escéptico de una teoría desarrollada por un fanático religioso que era Philip Goss. Fanático religioso y al mismo tiempo muy interesado por la ciencia, por lo menos en cuanto a paleontología y biología. Luego tenemos, solo un año después, a James Joyce en su Ulises, mencionando y tomando una posición, mencionando a Adán y Eva y tomando una posición con respecto a Eva y por lo tanto seguramente con respecto a Adán. Esposa y compañera de Adán,
Eva desnuda, no tenía ombligo, mira, vientre sin mancha, abultado, grande, un escudo de pergamino tirante. Así que James Joyce en su Ulises sugiere que ni Adán ni Eva tenían ombligo. Aquí tenemos a Joyce, James Joyce. Bueno, aquí llegamos a un punto fundamental, que es que toda esta cuestión fue retomada por Jorge Luis Borges, el gran Jorge Luis Borges. Un hombre que se podría decir que escarbaba entre los libros, que se sumergía entre los libros y buscaba de alguna manera lo exótico en ellos. Era un explorador intelectual profundo. Y bueno, él descubre, y hace un ensayo en 1941, él descubre la obra de Goss, la tesis de Goss. Porque él admite en un momento en el ensayo que escribió en 1941 que no logró encontrar la obra de Goss en las librerías ni en las bibliotecas, que se quedó con ganas de encontrar el libro, aunque sí encontró un libro escrito por su hijo, por el hijo de Goss, Edmund Goss. Y ahí lo cita, ¿no? Surge Adán y sus dientes y su esqueleto cuentan 33 años. Surge Adán, escribe Edmund Goss. O sea, Borges está citando al hijo de Philip Goss. Y ostenta un ombligo, aunque ningún cordón umbilical lo ha atado a una madre. Es decir, Jorge Luis Borges se volvió consciente de lo interesante que había sido la propuesta de Philip Goss. Y por supuesto en su ensayo no ignora ni lo que había dicho Chateaubriand, ni lo que había escrito James Joyce, ni ignora lo que había dicho Thomas Brown, tampoco ignora lo que había sucedido con la pintura de Miguel Ángel. Es decir, en su breve ensayo, que se hizo más breve cuando lo publicó en 1952, Jorge Luis Borges demuestra haber sido muy minucioso, muy detallista y un gran explorador de información precisa antes de escribir nada. Una maravilla de escritor y una maravilla de escritor en el sentido de respetuoso del lector. Aquí tenemos a Jorge Luis Borges.